tardes, mi nombre es Marta Rodríguez, presentadora de su noticiero Notieducativo por una Latinoamérica mejor. El día de hoy tenemos como tema central una reflexión sobre la educación en Brasil y en Colombia. Para esto hemos traído a dos panelistas que nos explicarán y nos expondrán una pequeña visión de la panorámica y la evolución de la educación en estos dos países. Teniendo en cuenta que estos últimos años se han realizado ciertos cambios normativos dentro de estos dos países. Nuestros panelistas para la tarde de hoy son la señora Mónica Pérez, ministra de Educación en Brasil, y Linda González, invitada especial y licenciada experta en educación. Así que iniciemos. Bienvenidos. Muchas Señora Mónica, gracias por buenas esta tardes. invitación. Buenas tardes, feliz, contenta de estar aquí acompañándonos en Notieducate. Muchas gracias por la bienvenida, cordial saludo. Bienvenida. Señora Mónica, se dice que los niños de hoy en día no solamente van a las escuelas a aprender un idioma, matemáticas y a sacar buenas calificaciones, con lo cual sí logran avanzar a un grado superior. ¿Por qué cree usted, señora Mónica, que la educación actual debe ir más allá de lo tradicional? Bueno, yo considero que la realidad de los estudiantes actualmente dentro de un centro escolar es el lograr desarrollar aprendizajes para la vida. Se busca que el estudiante tenga cierto gusto para quedarse y permanecer en las aulas y evitar al máximo la migración de la escolarización. En Brasil actualmente tenemos un 40% de población analfabeta y la nueva revolución educativa que plantea el señor Paulo Freire, quien rompe lo tradicional en donde se busca que los conceptos del ser sean más críticos y evolutivos en busca de concientizar al alumno y al ser humano a ser útil en el mundo. Claro que sí. Según entonces sus conocimientos y lo que usted ha investigado, ¿qué opina usted acerca de la política neoliberal que la cual trata de traer en práctica actualmente en Brasil? ¿O a qué hace referencia el neoliberalismo en la educación brasilera? Claro que sí. Bueno, este movimiento neoliberal surgió más o menos en la década de 1990, luego de que la Constitución Federal del 98 promulgara las nuevas leyes y directrices como bases de la educación nacional. Bueno, esto en donde se publicaban los procesos formativos dentro de un desarrollo evolutivo y en la vida familiar y dentro de una convivencia humana en el trabajo a través de las instituciones educativas, es decir, la ley regula la educación principalmente a través de las enseñanzas en instituciones propias donde esta practica pues como competencias laborales y creadas para una misma práctica social. O sea que prácticamente el Plan Nacional de Educación en Brasil, ¿cuáles son los principales objetivos de este plan allí? Bueno, el principal objetivo del Plan Nacional de Educación es elevar el nivel general de educación de la población, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles educativos, reducir la desigualdad social y regionales en materia de acceso y permanencia con éxito. Y en la educación pública, y por último, uno de estos objetivos es democratizar la gestión de la educación pública. Esos son los objetivos. Y entonces, Sí. ¿cuáles son las prioridades? Bueno, entre las prioridades tenemos garantizar la educación básica obligatoria, asegurando un ingreso y permanencia en la escuela hasta concluir su nivel educativo, garantizar la educación básica para todos los que no tuvieron acceso a ella en la que correspondía o que no la pudieran completar. Ampliar la atención en los demás niveles de educación, bueno, dentro de los niveles de educación inicial, educación primaria, secundaria y superior. Por supuesto, valorar el trabajo de los profesionales de la educación y desarrollar sistemas de información y evaluación en todos los niveles y modalidades de la educación. Muchas gracias, señora ministra, A por ustedes, hacer parte muchas de esta gracias. maravillosa entrevista. Ahora continuamos con la licenciada Linda González. Señora Linda, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. De acuerdo a sus conocimientos, señora Linda, y experiencia como docente principalmente, cuéntenos un poco acerca de la educación en Brasil. Bueno, en Brasil la educación es gratuita y obligatoria. A pesar del progreso que ha tenido en las últimas décadas, aún así la falta de educación es uno de los grandes problemas sociales, ya que está controlado a distintos niveles. El gobierno federal determina las pautas del sistema educativo y así entonces el gobierno local establece los programas educativos. Soy licenciada en educación infantil y siento que deberíamos mejorar la calidad de la educación y esos son uno de los grandes desafíos que venimos afrontando.
Y hablando de esos desafíos, señora Linda, que el Estado y ¿cuáles son esos principales desafíos, mejor dicho, que la sociedad brasileña debe afrontar? Claro que sí. Bueno, lo primerito es construir el sistema nacional que debe ser responsable de la institucionalización de la orientación política común y el trabajo pertinente del Estado y de la sociedad para garantizar el derecho de la educación. El segundo, promover de forma permanente el debate nacional estimulando la movilización en torno a la calidad y valoración de la educación básica y superior y diversas modalidades en la educación. Señora Linda, ¿cómo cree usted que es el nivel de preparación de los docentes en Latinoamérica? Se debe tener una formación profesional que asegure el desarrollo del educador en cuanto al ciudadano y en cuanto al profesional, el denominante de los conocimientos objetos del trabajo como los alumnos y los métodos pedagógicos que promueve el aprendizaje. Perfecto. Por otra parte, estimados televidentes, y continuando con el tema central que tenemos en este panel, que es la política pública en educación, para mí como presentadora de Notieducativo es un placer contar con la presencia también de distinguidas academias que en este momento también nos acompañan y a la cual queremos agradecer especialmente por la generosidad al compartir aquí todos sus conocimientos. Quiero entonces así darle la bienvenida primeramente a la doctora Natalia por acompañarnos y quien ella es una experta en esta entrevista por políticas públicas. Ella es profesora, docente de la Universidad Nacional. Muchas gracias, señora Natalia, por estar con nosotros en esta tarde. También doy una cordial bienvenida a la doctora Ana María del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, quien nos acompaña en este evento. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo muy especial. Buenas tardes, bienvenida. Me gustaría que usted, señora Natalia, nos practicara un poco acerca de la forma general de cuáles han sido los importantes cambios dentro de las décadas del modelo educativo colombiano, que pues seguramente usted ha venido reforzando en estos medios. Bueno, yo creo que los momentos importantes que podríamos destacar son dos. El primero, que es un sistema que ha logrado en medio de las dificultades y vicisitudes de la nación colombiana y las limitaciones sociales, un poco más allá de la cobertura en cuanto al número de jóvenes que puedan acceder a la educación superior. Sin embargo, el país sigue manteniendo completamente abandonado el sistema educativo, tanto en las regiones, y esta educación está especialmente concentrada en los grandes centros urbanos. Bueno, esto se ha visto que ha abocado unos desafíos particulares por las características históricas de Colombia, por las preguntas de desigualdades sociales, pero esto es como el elemento principal. Y segundo, creo que he visto una mayor apertura a las ciencias sociales y a las ciencias de la salud especialmente. Creo que uno de los logros importantes del sistema educativo, no obstante, que tiene una serie de falencias y limitaciones que ha terminado limitándolos. Y pues digamos que este ha sido muy abandonado por el Estado y que no tiene cobertura nacional. Entonces, cuéntenos un poco, doctora, ¿quién está regulando en sí el sistema educativo en el país? Bueno, el sistema educativo está regulado por la Ley 115 de 1994, en la cual se expide la Ley General de la Educación y la cual responde a los presupuestos planteados en la Constitución del 91. Pues así entonces establecen que todo colombiano recibe educación preescolar y básica en instituciones de carácter público y privado, siendo digamos que la prioridad la educación. Muchas gracias, señora Ana María. Señora Natalia. Señora Ana María, buenas tardes. Ahora Sí, quisiéramos que buenas usted tardes. nos contara un poco acerca de cómo es la política pública de la educación en Colombia. Bueno, esta política es marcada por una fuerte corriente neogerencial que se ha inscrito en los ordenamientos jurídicos que regulan desde mi punto de vista como docente de la educación pública en Colombia. Es una de las más definidas y las diversas problemáticas son producto de dinámica social distinta. Muchas gracias, señora Ana María. Podemos concluir entonces que, y haciendo la comparación en estos dos países, tanto en Brasil como en Colombia, la política pública de educación son sin duda alguna una deuda sin saldar. Eh,
como podemos describir desde un marco normativo, siendo esa la vértebra principal de la Constitución y la Ley General de Educación, tanto en Colombia como en Brasil, y enmarcada dentro de un proyecto conceptual que tal vez plantea lo que son los enfoques de una teoría tradicional como una teoría contemporánea dentro de los nuevos estados, ya que esto los hemos podido ver construido dentro de una política genuina. Esto me indicaría a mí que esto implica la acción participativa de todos los representantes de los diferentes sectores de la sociedad y lo cual nos puede establecer como unos lineamientos, dándonos así un horizonte en el cual todos nos sintamos de una manera ciertamente comprometidos dentro de la búsqueda de países más civilistas, más equitativos y comprometidos dentro de una educación divergente y dentro de una cultura diversa como la tenemos en estos dos países. Agradezco a las dos panelistas por estar en la tarde de hoy. Muchas gracias por la participación de ustedes. Me resta agradecerles. ¿Algo más que decir? No, Muchísimas gracias por agradecer, habernos invitado. así es, agradecer a Notiedúcate por una Latinoamérica mejor, por la invitación, por escuchar a las anteriores ponentes que nos hablaban un poco también de la educación en Brasil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.